En esta preciosa hora del día quiero invitarle para que vayas al libro de los Hebreos, de los Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 6 es nuestra escritura de enseñanza en este día especial a favor de nuestra fe. Dice la escritura: por la fe Enoc fue traspuesto o trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso o lo trasladó Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, diga conmigo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vamos, aplauda la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Así que vamos a hablar en esta continuidad del tema de la fe, pero quiero que veamos la fe de Enoc. Diga conmigo, Enoc. Vamos, dígalo fuerte, Enoc. Y lo primero que quiero que podamos analizar en esta enseñanza es la vida de Enoc. La vida de este personaje. Enoc es un personaje bíblico antidiluviano. Está en los comienzos de la historia de la Biblia, en las primeras generaciones de la Escritura. Y aquellas generaciones generaciones antidiluvianas, según el relato bíblico, tenían la capacidad de longevidad por un porcentaje mucho más alto que luego de la concepción o de la manifestación del diluvio. Esta gente vivía entre 500, 800, 900 y casi el milenio, el más antiguo. Entonces había una larga capacidad de existencia en el planeta. Pero el tema comienza con Dios, y el tema comienza con el Edén, y el tema comienza con Adán, y el tema comienza con Eva, el tema comienza con Caín, con Abel. Y luego de que Abel muere, entonces el Señor les sustituyó a Adán y a Eva el hijo, Set. Y luego de Set, ahora se comienza a tomar en cuenta la genealogía en este aspecto. Y aquí, en el capítulo 5, si no estoy mal, del libro de Génesis, se comienza a narrar la historia de aquellas generaciones y comienza a establecer los nombres de los que estuvieron allí. Y entre esa cantidad de nombres o variedad de nombres estaba Enoc. Diga conmigo, Enoc. Vamos, dígalo fuerte, Enoc. Ahí estaba Enoc. En esa lista es el séptimo después de Adán, en la descripción de Adán, Set y hacia adelante. Es el séptimo en la conexión generacional. Pasaron siglos, ¿sí?, de desarrollos, posiblemente quién sabe cuántos años más, pero por lo menos en la vida de diagnóstico cronológico, en la descripción del Génesis, siglos pasaron para que aparezca Enoc. Y dentro de los que están allí, Enoc resalta. El escritor del Génesis y el escritor de Hebreos toman una pausa para revisar el detalle de la vida de Enoc. Todos están siendo notificados o escritos o descritos
en la expresión del relato. Pero cuando llegan a Enoc, entonces hay una poca mayor información o un poco más de descripción de la vida y el testimonio de Enoc. Quiere decir entonces que Enoc se destacó. ¿Cuántos dicen amén? Se destacó en medio de las generaciones. Enoc se destacó en medio de las generaciones, porque todos los seres humanos venimos a este planeta y tenemos una forma de llevar a cabo nuestras vidas y la conducta de nuestras vidas, pero son pocos los que resaltan su participación en el planeta. Algunos en sus acciones quedan sembrados en la historia y en medio del recuerdo y la descripción de los hechos se hacen más visibles. ¿Cuántos dicen amén? Se hacen más destacables. Así es que Enoc se destacó en medio de las generaciones antidiluvianas. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero decir a alguien en esta hora de la mañana, tú también, Dios podrá usar tu vida para que puedas destacarte en medio de esta generación, para que puedas destacarte en medio de las generaciones de tu casa, de tu familia. Quiere decir de que Dios te puede usar y te puede levantar y te puede mostrar para que a través de ti la gloria de Él se vea. ¿Cuántos dicen amén? Enoc se destacó. Se dice que el nombre de Enoc o su etimología es hebrea. Su palabra viene de allí y la palabra hebrea es Anok. Anok. No Enoc, sino Anok. Se pronuncia en este campo. La palabra en español que nosotros conocemos es esa, Enoc. ¿Qué significa el nombre de Enoc? Porque es importante revisar este detalle. Se dice que tiene dos posibles significados. El primer significado del nombre de Enoc en esa definición etimológica que se le trata de dar en lo que conocemos, se dice que en esa primera forma descriptiva, el nombre de Enoc significa dedicado. Diga conmigo, dedicado o iniciado. Dedicado o iniciado. Esta es la interpretación más común y se deriva de la raíz hebrea de la cual hablamos, Enoc, pero viene de esa raíz Anak, que significa dedicar, iniciar o consagrar. Dedicado, iniciado y consagrado. Pero en la segunda área donde se puede medir el ambiente del significado es que Enoc se puede significar como educado. Diga conmigo, educado o enseñado. Educado o enseñado. Se dice que esta interpretación se basa en la similitud del nombre Enoc con la palabra hebrea Anak, que significa educar o enseñar. Pudiésemos decir entonces que este nombre es aquel que fue dedicado y aquel que fue iniciado para ser educado y enseñado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y así pueda iniciar una forma de vida. Ahí está esa definición etimológica del nombre de Enoc, séptimo después de Adán. 365 años de vida en el planeta Tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren la largura de vida de Enoc? 365. Pero era joven para sus contemporáneos. Era niño, estaba a la mitad de la carretera. Los otros vivieron entre 700 a casi 1000 años. Él es un muchacho de 365 años. La descripción de la Escritura dice que la particularidad de él es que él caminó con Dios. Diga conmigo, Enoc caminó con Dios. Esa tremenda descripción de la vida de Enoc. Pero no se detiene tanto la espectacularidad con respecto al relato,
en la cantidad de los años que haya podido vivir, ni siquiera en el significado que haya podido tener su nombre, sino en los hechos, en lo que llevó a cabo, en el testimonio que dejó, en la vida que marcó él con respecto a su comportamiento en la tierra, pero lo que hizo Dios con él, eso dejó marcada su historia, lo que Dios hizo con él. Entonces aquí hay una enseñanza para usted y para mí. No es tanto lo que usted y yo hagamos, lo que puede darle a nosotros ese destacamiento, si se puede llamar, ese destacar. No es tanto lo que usted haga, no es tanto lo que usted logre, es lo que Él hace con usted. Es lo que Dios hace conmigo, es lo que Dios hace con nosotros. Eso nos hace diferentes. ¿Cuántos dicen? Eso nos hace destacar. Eso es lo que nos hace de alguna manera brillar. Eso es lo que da una luz más amplia. Eso es lo que da una mayor relevancia en la historia. Porque todos hacemos, algunos más que otros, otros menos que otros, y todos estamos bregando en la vida por hacer y encumbrarnos en algún lugar para de alguna manera sentir que hemos avanzado. Y usted ve al mundo corriendo de arriba para abajo, de un lado a otro, tratando de hacer, y todos los días como hormigas hacemos y hacemos una y otra cosa para lograr escalar algún punto donde se nos ha enseñado que hemos logrado algo y allí queremos llegar. Esfuerzo humano. Y no está mal. Es como la tarea, es como la función de todos. Pero lo más importante no es tanto lo que usted y yo hagamos, es lo que Él hace con nosotros. Eso marca la pauta. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Entonces tenemos en esta expresión de la Escritura que su nombre quedó allí por la fe. Diga conmigo, por la fe. Y cuando leemos el relato de Hebreos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado al Señor. ¿Qué otra enseñanza tenemos que recoger de acá? Es que con la fe, diga conmigo, con la fe, nosotros podemos agradar a Dios. Es la fe la que hace a Enoc ser agradable al Señor. No hay otra forma de agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Ten fe. ¿Quieres agradar al Señor? Cree. ¿Quieres agradar al Señor? Convéncete de su existencia. Asegúrate de su existencia. No pide más Dios. ¿Qué es lo que pide el Señor en esta dispensación de nosotros y aún de allá desde esa dispensación? Que creamos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Creamos en Él. Pero la fe en este sentido de lo que se relata en el testimonio de Enoc es que esa fe es creer en que Él existe. Dios existe. Pero creer en que el Dios que existe nos puede galardonar, nos puede premiar. Dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que
le busca. Ahora, ¿cuántos creen que Dios existe? Solo dos. ¿Cuántos creen que Dios existe? Somos creyentes. ¿Esto le agrada al Señor? ¿Esto le agrada a Dios? Creemos que Dios existe. Pero la otra área de la fe es creer que Él nos premiará. Es creer que Él nos galardonará. En pocas palabras, es creer que Él nos beneficiará, que Él nos dará. Entonces su fe no está completamente desarrollada si no crees que Dios te premia, si no crees que Dios te bendice, si no crees que Dios te puede ayudar, si no crees que Dios te puede galardonar. Esa fe. Entonces tenemos en el mundo casi, diría yo, más de un 90% de la humanidad que cree que Dios existe. Aunque confiesen otros pensamientos o formas de concepción de la vida en su sentido secular o ateo, qué sé yo, cuando se mira el universo y se analiza la forma de lo que existe, cabe la posibilidad del entendimiento que hay alguien mayor que nosotros, quien formó y cree todo lo que existe. Los cristianos en todo el mundo creemos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que Dios es el creador, el diseñador, el formador de la vida. Creemos en Dios. Esa parte de creer en Él nos hace agradables. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿quiere ser más agradable de lo agradable? Crea que Él te puede bendecir. Crea que Él te puede respaldar. Crea que Él te puede premiar. Crea que Él te puede galardonar. Créalo. Es esa forma interna que hay en nosotros que nos hace agradables al Señor. Sin fe es imposible agradarle a Él. Pero con fe, entonces estamos en el lugar correcto. La fe nos hace agradables al Señor. Amén. Ahora, ¿tiene usted noción del concepto de lo agradable? ¿Entiende usted el sentido de lo agradable? ¿Qué es lo agradable para usted? ¿Qué es lo desagradable, que sería lo antónimo de esto? Lo agradable y lo desagradable. Y entonces usted va a hacer una reflexión de esta particularidad. ¿Qué es lo agradable? ¿Qué es lo que agrada en nuestra vida? ¿Qué te agrada a ti? Cuando hablamos de lo agradable, es aquello que de alguna manera hace sentir a nosotros algún sentido de satisfacción, como un sentido de mérito, que parece que agarra nuestro corazón y nuestros afectos. Nos toca el corazón. cuando dicen amén? Nos toca nuestra preferencia y le aceptamos, le cubrimos, le guardamos, le atesoramos, le valoramos. Queremos participar. Si pensamos en alimentos, hay alimentos agradables y desagradables. Usted tendrá alguna preferencia en su vida y en su paladar. Y cuando usted le sirve en un plato con respecto a aquello que usted considera agradable, entonces usted disfrutará. ¿Cuántos dicen amén? Comer ese plato, estar con esa persona, caminar con esa persona, hablar con esa persona, estar en algún lugar, estar en alguna ciudad, estar en alguna nación, estar en algún momento, y dice, esto es agradable, y usted quiere estar ahí. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando usted se encuentra con aquellas experiencias, hablando desde todos los tipos en el sentido alimenticio, y a usted se le sirve un plato que a usted no le agrada, ¿qué pasa con usted? A usted se le presenta una situación que no es agradable, que no le hace sentir tranquilo, pacífico, feliz, dichoso. ¿Cómo experimenta lo desagradable en su ambiente de la experiencia de la vida? ¿Cómo experimenta usted una relación con una persona que a usted no le agrada? Que de alguna manera su forma de ser, su carácter, su temperamento o las cosas que ha hecho o ha dicho y la forma de su ser no le agrada. Y entonces usted no va a estar de alguna manera tranquilo, contento con él o con ella. Hay un rechazo. ¿Cuántos dicen amén?
Como que no quiero estar, como que no quiero experimentar esto, como que no quiero estar con él, con ella, como que no quiero comer esto. ¿Por qué? Porque no me agrada. Amén. No me agrada. Pero cuando usted se encuentra en el ambiente de lo agradable, entonces ahí quiere estar. Y algunos se vuelven tontos. ¿Cuántos dicen amén? Algunos pierden la nación y se entontecen. Piensen nomás en la relación de noviazgo con la esposa, con la fémina, con el esposo. Usted se enamoró de él, se enamoró de ella y queda ahí plasmado, ciego, entorpecido, no reflexiona, no reacciona, quiere estar todo el tiempo con él. Y otro dirá, ¿por qué tanta, qué sé yo? ¿Por qué tan pegado a él, tan pegado a ella? ¿Qué le ves? No sé qué le vio, le agrada. Y por causa de que le agrada, quiere estar allí todo el tiempo con esta persona. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese sentido de lo agradable. Ahora piense con respecto a lo que Dios tiene en sus preferencias, en lo que Dios le gusta, en lo que a Dios le agrada. Entonces a Dios le agrada la fe. ¿Cuántos dicen amén? Le agrada la fe. Le agrada que las personas crean que Él existe. Le agrada que las personas creamos que Él puede bendecirnos. Le agrada que nosotros confiemos en Él y nos aseguremos en Él. Entonces, hermano y hermana, el plato favorito de arriba, en un sentido así como figurado, es la fe. La fe que Él estableció en su corazón y en mi corazón. Así es que esa fe que de alguna manera puede ser gradual y puede crecer y desarrollarse y dimensionarse en usted, entonces le permitirá ser agradable al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Agradables para Dios, agradables para el Señor, agradables para Dios. Fíjese que la fe es mucho más valorada dentro de aquella percepción de lo espiritual, más valorada en el sentido de lo que a Dios, o lo que resalta la Biblia que a Dios le agrada, es eso, la fe, la fe. Porque cuando hablamos de la ley estableció un sinnúmero de reglas. Las reglas eran santas, las reglas eran extraordinarias, mostraban el comportamiento del diseño original para la vida, que es un comportamiento sano, que es un comportamiento puro, agradable. Y luego la nación hebrea, al tomar la ley, se esforzaba con toda su fuerza para poder cumplir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Obedecerlos al pie de la letra, pero encontraban tropiezo en el camino porque nadie podía cumplir completamente los 10 mandamientos. No se podía cumplir porque había deficiencia. Y cuando viene Jesús para estar con nosotros, hablará aquel grupo de los que representaban a Dios y la defensa de esta forma de vida, y eran rígidos en la demanda, rígidos. Pero Jesús vino a decir, eso no me agrada. No me agrada. Ese esfuerzo para ser perfectos o establecerse en las normas no me agrada tanto. Lo que me agrada es la fe. Me agrada la fe. Entonces la fe se vuelve dentro de este ambiente un sentido mayúsculo. Entonces hoy lo que se estima y lo que se valora o se dimensiona, se requiere y se necesita en la vida de una persona es fe. ¿Cuántos dicen? Ahora dirá usted, entonces se abandona todas las buenas prácticas y costumbres de la vida cristiana y de los mandatos de Dios. No, porque es que el que tiene fe, cree en Él y entiende de Él, entonces se hace agradable a Él
y al hacerse agradable a Él, es un buen compañero. ¿Cuántos dicen amén? Un buen compañero. Lo que quiero decir con esto es que Dios... A ver, ¿cómo le suelto esto para no despertar otro pensamiento? Dios camina con los que a Él le agrada. No camina con otros. Dios camina con los que le agradan. Y los que le agradan a Él son los que tienen fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso entregó fe a su corazón y al mío. Por eso colocó fe en su espíritu y en el mío, para que creyéramos en Él. Porque es que la fe es la que nos habilita para agradarle a Él. Y agradándole a Él, entonces podemos caminar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Dice que hubo testimonio de que Enoc caminó con Dios. ¿Caminó? Eso quiere decir de que Enoc pudo establecer una relación con Dios. Enoc estableció un compañerismo con Dios. Enoc pudo establecer una forma de caminar con Él. Hay relación entre Dios y Enoc. Y Enoc no emprendió su viaje corto de 365 años en un sentido individual, en un sentido independiente, sino que incluyó a Dios en su andar. ¿Cuántos dicen amén? Incluyó en el Señor, al Señor en su caminar. Y entonces su viaje no era de soledad, su viaje no era de individualidad, su viaje era de compañía, porque Enoc no andaba solo, andaba con Dios. Y andaba con Dios, ¿por qué? Andaba con Dios porque le agradaba a Dios. Y le agradaba a Dios, ¿por qué? Porque desarrolló su fe. ¿Cuántos dicen amén? Creía en el Dios que existía, que existe. Creía en el Dios que le bendecía y le acompañaba. Y estableció una forma de compañerismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la pregunta es, ¿con quién estás andando? ¿Con quién estás caminando? ¿Con quién has establecido tu relación más estrecha? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amiga? ¿Quién es tu compañero de viaje? ¿A quién les cuentas tus penas? ¿Con quién te desahogas? ¿Con quién estableces planes? ¿Con quién hablas del futuro? ¿Con quién cuentas tus tristezas? ¿Con quién pides ayuda? Y entonces dirás, tengo a mi esposa, tengo a mi esposo, tengo a mi hijo, tengo a mi hermano, tengo a mi madre, tengo a un amigo, qué sé yo, una amiga, allí en agenda. Pero ten en cuenta el Señor cuando dicen amén. Incluye dentro de la agenda de tu vida a Dios y trata de establecer una relación con Él, porque Él es lo que necesitamos. Cuando dicen amén, Él es lo único que necesitamos. Caminar con Dios. Dice que hubo testimonio de que no caminó con Dios, andó con Dios. La gente sabía que Enoc no andaba solo. La gente sabía que Enoc oraba. La gente sabía que Enoc quizás ayunaba. La gente sabía que Enoc quizás vigilaba. La gente sabía que Enoc venía a buscar a Dios, cantaba, adoraba, hablaba con Dios. Enoc tenía una relación con Él. Y yo quiero decirle, mi hermano y mi hermana, usted no viene a esta casa ni se hizo evangélico para cambiar de religión. Usted vino a esta casa y se convirtió al evangelio para establecer una relación con Cristo y el Espíritu Santo. Camine con Él, camine con Dios. Enoc caminó con Dios. Diga conmigo, Enoc caminó con Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios.
y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para cerrar este pensamiento, no solamente esa descripción de la participación de la vida de Enoc, no solamente aquella fe con la cual podemos agradar al Señor, y no solamente con aquello que se nos dio estamos habilitados para caminar con Él, sino que nosotros en esa fe que se nos dio y en esa comunión que se estableció y en ese andar continuo con Dios, podemos ir más allá de lo que nosotros podemos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que nosotros podemos. Todos nacemos y todos vamos a la muerte. Todos morimos. Esa es una constante. Pero Enoc no, diga conmigo, Enoc no. Tal sería la forma de haber desarrollado su fe, y tal sería la forma de haber encontrado esa relación tan cercana con Dios, que Dios lo eximió de la muerte. Lo eximió. Por causa de la fe y por causa de la descripción de la palabra, entendemos que lo que sucedió acá es que Enoc no fue a la muerte. Lo que entendemos acá es que Enoc fue tomado y llevado a los cielos. ¿Cuántos dicen? Enoc y el cuerpo de Enoc no se le dio la oportunidad a la desayuno, almuerzo y merienda de los gusanos. Enoc no tuvo esa experiencia. Los ojos de Enoc no se lo comieron los gusanos. Los brazos de Enoc no se los destruyeron los gusanos. Enoc fue recogido según la escritura y traspuesto. Diga conmigo, traspuesto. Fue movido de la vida y fue movido a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire hasta dónde puede llevarnos el Señor. Mire hasta dónde puede llevarnos nuestra fe en Él. Y entonces yo sintetizaría diciendo que la fe de Enoc puede activar sobre nuestra vida la trascendencia. Diga conmigo, trascendencia. Dígalo fuerte, trascendencia. Y trascendencia significa que va más allá de los límites establecidos. Fue más allá de la materia, fue más allá del ambiente, de la energía y de los átomos, rompió todas las barreras. Se lo sacó el Señor del planeta Tierra y se lo llevó a vivir con Él. ¿Por qué? Porque era un hombre agradable. ¿Cuántos dicen? ¿Agradable para quién? Para Dios. Y era un hombre agradable para Dios porque pudo desarrollar su fe. Creí. ¿Cuántos quieren un milagro así? Y entonces dice, yo estoy en este atolladero que no puedo salir de acá, no sé cómo levantar la cabeza, estoy enredado, estoy acá. Desarrolle la fe, hermano, y luego la fe le hará a usted despegar como un cohete. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha visto ese ambiente de la NASA, de todos los cohetes que enviamos al espacio según la información? Agarran una combustión, una revolución, fuerzas de ambiente de combustión interna que lo hacen despegar. No despegas, estás atrapado, estás pegado al piso, no puedes ni ir un poco más allá. Hermano y hermana, lo que está diciendo, quizás te hace falta un poco más de fe. ¿Cuántos dicen amén? Activa esa fe que Dios colocó en ti y entonces trascenderás y lograrás ir mucho más allá de lo que nosotros podemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿se puede más? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, se puede más. Colóquese de pie, por favor. ¿Se puede más? Se puede más. En el nombre de Jesús.